Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece, vídeo en el que intentaremos adivinar las futuras recompensas de cada uno de los Mugiwaras, a excepción, claro está, de la de Luffy por ya haber sido revelada en el anterior capítulo del manga. Y hablando del manga, evidentemente contiene spoilers de esta parte de la obra. Si solo estáis viendo el anime, entonces ved este vídeo bajo vuestras responsabilidades, aunque también os digo que no considero que tenga mayores spoilers. Sí tiene spoilers, pero a mi parecer son todos ellos bastante obvios, lo que todo el mundo o gran parte del mundo que estuviese medianamente metido en la comunidad se podía esperar que llegase a ocurrir a lo largo del arco de Wano y en la recta final de este. Así que habiendo dado estas aclaraciones, comencemos a hablar del tema como tal. A la hora de intentar adivinar las recompensas, he intentado analizar si las anteriores recompensas de los Mugiwaras habían tenido algún tipo de patrón, y creo que es un poco difícil encontrarlo, puesto que al fin y al cabo la mayoría de ellos solo tienen dos recompensas. Pero sí que es cierto que en el cambio de la primera a la segunda, en la mayoría de ellos podemos ver cómo desde Enies Lobby a Dressrosa, vaya, se dieron no como números al azar puestos para cada uno de los Mugiwaras, sino como aumentos muy similares para cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tengo que para Nami, Robin, Franky y Brook se les dio un aumento de 50 millones de berries a cada uno de ellos. Brook de 33 a 83 millones, Franky de 44 a 94, Robin de 80 a 130 y Nami de 16 a 66. Luego tenemos el caso de Sanji, que en lugar de haber sido un aumento de 50 millones fue de 100 millones, pasando por lo tanto de 77 millones a 177 millones. Y luego tenemos el caso de Zoro, que en lugar de ser 50 o 100 fue 200 millones, pasando por tanto de 120 millones a 320 millones. Y luego está la excepción a la regla, que es el caso de Usopp, que no aumentó como una cifra muy concreta, sino que simplemente Oda le dio un subidón a un número bastante redondo por el tema de God Usopp, que fue por tanto pasar de 30 millones de berries a 200 millones de berries. Debido a ese aumento, digamos, más artificial, por llamarlo de alguna manera, no tan rebuscado, pues he hecho de esa misma manera estas suposiciones de las futuras recompensas de los Mugiwaras, las cuales, por cierto, comenzaré... Ah, por cierto, que me olvidaba, Chopper también tuvo la excepción, que fue de 50 a 100. Es decir, en lugar de ser 50 millones el aumento que tuvo, fue de 50, literalmente. Así que, teniendo en cuenta este cambio que hubo, es algo que voy a aplicar también para estas recompensas que se supone que se nos vendrán post-Wano. No sé si no se nos vendrán ya en el próximo capítulo o ya una vez se termine del todo el arco de Wano, que yo diría que es más posible porque es cuando ya debería de saber un poco más la marina todo lo que han hecho todos los Mugiwaras y digamos que asentar un poco más lo que han llegado a llevar a cabo, y por lo tanto analizar mejor cuáles sean merecidas para ellos las recompensas que deberían de tener este grupo de piratas, esta banda pirata. Así que por lo tanto empecemos con de lo más bajo a lo más alto, que en este caso, tal y como viene siendo costumbre, creo que sigue siendo la de Chopper. Hasta ahora, como os he dicho, su primera recompensa fue de 50 berries y su segunda recompensa de 100 berries. Es cierto que en algún punto de la historia deberían de empezar a considerarle como alguien a tener muy en cuenta, pero sabiendo que en Wano realmente no ha llegado a hacer nada muy relevante, de hecho es uno de los pocos Mugiwaras quien no ha derrotado como tal a ningún enemigo de renombre, aunque sí que hay que admitir que peleó contra Queen y contra Perospero simultáneamente, pero al no haber derrotado a nadie y haber estado un poquito para curar por ahí, no creo que este vaya a ser el momento en el que el gobierno mundial le vaya a tomar en serio. Por lo tanto, su recompensa creo que será o 150 berries, aumentando por lo tanto 50 más, como ha ocurrido en los anteriores casos, o 200 berries, doblando, como ha ocurrido también en los anteriores casos, por 50 por 2, 100, 100 por 2, 200. Yo creo que serán más 150, la verdad, pero bueno, entre una cifra y otra no es que haya un cambio significante. La recompensa importante
de Chopper vendrá más tarde, con la siguiente. Entiendo que una vez hayan conseguido derrotar a los piratas de Kurohige, hayan llegado a Laugh Tale y por lo tanto justo antes de enfrentarse al gobierno mundial. Todo esto hipotéticamente, ya que estos no son nada más que teorías, no hay nada confirmado, el orden puede ser otro, vaya. Y bueno, siguiendo ya con las siguientes recompensas, que estas ya digamos que sí son más potentes, más interesantes, también tengo que aclarar que para la mayoría de los personajes he puesto dos recompensas diferentes. He pensado en dos recompensas diferentes. La primera de ellas es la que es un poco más, digamos, cometida, un poquito más sencilla, más probable que se dé, y la otra es la que es más loca, la de que Oda se ha tenido que fumar un tremendo porro para que se lleve a cabo, pero que son personalmente las que a mí me gustaría que se diesen, y de hecho originalmente son las que había pensado que podían ser para los Mugiwaras, pero luego comparándolas con las recompensas del resto de las bandas piratas de los Yonkos, la verdad es que me parece que son demasiado altas como para que se acaben dando, así que aunque hemos llegado en un momento al Luffy ser considerado un Yonko y por lo tanto su banda pirata, la tripulación de un emperador del mar, por ello sí que podrían ser considerados como piratas muy peligrosos, creo que todavía les falta un poquito más como para que sí que les den un aumento muy considerable. Igualmente, como digo, os lo voy a mencionar y es lo que a mí me gustaría que se diese a cabo. Bueno, en los siguientes casos, entre los menores a los mayores, he metido el grupo de Nami, Brook, Franky, Robin, que lo tengo un poquito en duda de si meterlo en este grupo o no, o excluirlo, y Usopp. Este grupo, si hablamos de manera más cometida, creo que sus recompensas aumentarán en 250 millones de berries, todos ellos. De la misma manera en la que en Dressrosa tuvieron un aumento de 50 millones, creo que en este arco fácilmente podrían tener un aumento de 250 millones. Y originalmente lo que había pensado, lo que me parece más locura que se lleve a dar, pero lo que me gustaría es que en lugar de ser 250 millones fuesen 500 millones. Suena barbaridad, sí, pero como os digo, es lo que me parece que es. Por lo tanto, teniendo estas dos cosas en cuenta, las de Nami, la recompensa de Nami creo que sería de manera más posible y cometida 316 millones de berries, y de manera mucho más loca y por lo tanto menos probable, 566 millones. Después tendríamos a Brook con 333 millones o 583 millones. Siguiéndole Franky con 344 millones o 594 millones. Luego voy a meter, antes de centrarme en Robin, aunque creo que pueda tener una recompensa menor a la suya, con Usopp, que por lo tanto serían 450 millones, tirando para lo bajo, para lo más posible, o 700 millones tirando más para lo loco. Y vale, hablando acerca de Robin, que si aplicásemos esto mismo para ella también, como en parte creo que es muy posible que sea, sería o 380 millones lo más posible, o 630 millones si a Oda se le va de las manos y se motiva muchísimo para volvernos como unos auténticos locos una vez veamos las recompensas de los Mugiwaras. ¿Qué es lo que pasa con Robin? Que aunque sí que es cierto que al igual que todos estos Mugiwaras comparte con el hecho de haber derrotado a un Tobiropo, porque bueno, recordemos que Nami y Usopp derrotaron, en parte con un poquito de ayuda de Big Mom, a Ulti y a Page One, sobre todo a Page One le derrotaron con ayuda de Big Mom. A Ulti sí que es cierto que les derrotaron más por méritos propios, de hecho con un ataque combinado de Usopp y Nami siendo rematados por Zeus. Recordad, Brook no derrotó a nadie, es cierto también, porque al fin y al cabo el Tobiropo que le tocaba ser derrotado, es decir, el Tobiropo al que se supone que tenía que enfrentar o que parecía que iba a enfrentar, lo acabó enfrentando a Robin y derrotándole, que es Black Maria. Pero bueno, igualmente al haber estado un poquito metido por ahí, creo que sí que va a recibir el mismo aumento que el resto, porque es que además recordad que Brook fue uno de los personajes
que además de Luffy y Sanji más hizo durante el arco de Whole Cake, y aún así, al contrario que Luffy y que Sanji, no recibió un aumento de recompensa. Pero creo que todo se nos quedó muy guardado en la mente ese momentazo de Brook frente a Big Mom en la sala de tesoros de Whole Cake. Luego Franky tenemos que derrotó a Sasaki, Usopp ya dicho, a Page One y Ulti junto a Nami, y Robin a Black Maria. Ay, por cierto, que se me ha olvidado, pero que también creo incluirlo en este grupo, que es a Jinbe, que su recompensa más posible me parece que es 688 millones y la más loca 938 millones, 250 millones más o 500 millones más que su anterior recompensa. En cuanto a la de Robin, como os he mencionado, la menor, aunque sí que creo que es muy posible que sea 380 y la mayor 630, la duda que tengo con respecto a este personaje es que, aunque sí, principalmente lo que ha hecho en el arco de Wano es muy similar a lo que han hecho el resto de los personajes, tenemos que tener en cuenta el factor que tanto se ha ido repitiendo en varias ocasiones a lo largo de estos últimos capítulos durante el arco de Wano, y es que una vez más el gobierno mundial vuelve a estar muy focalizado en capturar a Nico Robin por tener la capacidad de leer los poneglyphs. ¿Qué pasa? Que esta fue la razón por la cual se le puso la primera recompensa a Robin, siendo incluso esta una niña, la de 79 millones, que luego pasó a 80 millones durante el arco de Enies Lobby, bueno, tras el arco de Enies Lobby, y que aumentó a 130 millones tras el arco de Dressrosa. Por lo tanto, si únicamente por su capacidad de poder leer poneglyphs llegó a la cifra de 79 millones, pues estando ahora en una tripulación que ha pasado a ser considerada un yonko y que está muy cerca de poder convertirse en los reyes piratas, siendo algo clave tener en su tripulación a alguien que pueda leer los poneglyphs, pues quizás le vuelven a dar ese valor que quedó un poquito olvidado desde Enies Lobby de que pudiese leer los poneglyphs. Por lo tanto, quizás por esto sí que le podrían aumentar aún más la recompensa, por encima de esos 250 o esos 500 millones que creo que le puede subir a cada uno de los Mugiwaras que ha conseguido derrotar a un Tobiropo. Ahora, ¿cuál sería esa cantidad? Pues sinceramente me parece que es muy difícil de predecir, porque es un peligro tan difícil de valorar, tan complejo de valorar, que el gobierno mundial literalmente le podría dar cualquier cifra, porque si realmente la quisiesen capturar, ya que de esta manera, pues no nos vamos a mentir, joderían mucho las posibilidades de que los Mugiwaras llegasen a Laugh Tale, pues entonces fácilmente le podrían poner la recompensa más alta de entre todos los Mugiwaras. Al ser esto una locura, pues no sé hasta qué punto lo llevará Oda a cabo, ¿no? Por lo tanto, no me atrevo a mojarme del todo con una cifra en concreto, porque vuelvo a repetir que creo que puede ser cualquiera, siempre y cuando valoren la capacidad extra, valoren como un extra la capacidad de leer los poneglyphs. Si no lo tienen en cuenta, al igual que el resto de los Mugiwaras que he mencionado, creo que tendrá 250 millones de recompensa más, siendo esto lo más probable, siendo por lo tanto de 380 millones su nueva recompensa, o 500 millones de berries más si Oda decide fumarse un porro enorme y darnos esa motivación que tanto nos gusta recibir muy de sorpresa, consiguiendo por tanto una recompensa de 630 millones. Vale, superando a todos estos Mugiwaras, tenemos a otros dos Mugiwaras más, puesto que a Luffy no lo voy a mencionar, que son Zoro y Sanji. El de Sanji he de decir que me ha parecido el más complicado de predecir, quizás junto a todo esto último que os he mencionado de Robin. Pero antes de centrarnos con estos dos Mugiwaras confirmados, quiero hablar del otro hipotético Mugiwara, que aunque no esté confirmado, sí que es cierto también que por los últimos capítulos que hemos tenido es altamente probable que acabe como nuevo Mugiwara. Y del personaje que estoy hablando obviamente es de Yamato. De este personaje hay que tener en cuenta que no tenía ninguna recompensa antes de la que va a obtener ahora, o al menos no conocíamos que tuviese alguna recompensa. Por lo tanto, intentar adivinarla junto a la de Robin y junto a la de Sanji me ha parecido de lo más complicado. Pero al igual que con los anteriores casos, también tengo dos opciones
para este personaje, la comedida y la loca. Y de hecho hay una intermedia por ahí que, si Oda quiere meternos un guiño, sí que creo que es altamente probable que se llegase a dar. Bueno, uy, perdón, que tengo un poco de gases. La recompensa comedida sería la de 500 millones de berries. Es decir, el máximo que creo que podría darle al resto de los Mugiwaras, creo que es la recompensa base que podría darle a Yamato. Al fin y al cabo es un personaje que a lo largo del arco de Wano, de la guerra en Onigashima, del asalto a Onigashima, ha demostrado estar muy por encima de los Tobiropo. Por lo tanto, el resto de los Mugiwaras considerar que de manera muy loca podrían tener 500 millones de recompensa extra, entonces en el caso de Yamato 500 millones me parecería como lo mínimo que podría llegar a tener. Y lo máximo, bueno, no lo máximo, sino que la versión un poquito más loca es que directamente tenga 1000 millones de recompensa. Digamos que he doblado las cifras que el aumento que tendrían el resto de los Mugiwaras que he mencionado anteriormente. Como el mínimo del aumento estaba en 250 y el máximo en 500, pues en Yamato el mínimo he puesto el doble de 250, 500 millones, y el máximo el doble de 500 millones, 1000 millones. Y el guiño del que hablaba está en que Oda le ponga la misma recompensa que Ice, la cual recordemos que era de 550 millones, muy cerca de la recompensa de los 500 millones que he mencionado. Creo que esto estaría realmente bien, que sería un guiño muy bonito y que, teniendo en cuenta que es lo que a mí me parece que es lo más cercano a lo comedido que he mencionado antes, pues no me parece una locura que Oda lo acabe llevando a cabo. Y bueno, ahora sí, por último tenemos a Zoro y a Sanji, los cuales van un poco entrelazados. Bueno, a ver, vamos a explicarlo porque es que es un poquito complicado todo este caso. Originalmente, y como os he dicho en la introducción del vídeo, he ido muy a lo loco, ¿no? Muy a lo motivado, muy a lo que realmente me gustaría que se diese. Por lo tanto, creía en mi cabeza que Sanji podría tener un aumento de 1000 millones, pasando por tanto a tener una recompensa de 1330 millones, y Zoro, por el hecho de, ahora sí, creo estar por encima de Sanji, ya que recordemos que hasta ahora, bueno, desde el final del arco de Whole Cake hasta las próximas recompensas, Sanji estaba por primera vez por encima de Zoro en recompensas, y creo que esto Oda lo hizo para agradar un poquito más a los fans de Sanji, que para que Sanji tuviese su oportunidad de picarle un poquito más a Zoro. Pero la realidad es que Zoro es la mano derecha de Luffy y Sanji la mano izquierda. Por lo tanto, al final del día, bueno, mejor dicho, al final de la obra, tal y como han tenido el resto de los comandantes de los Yonkos, Zoro debería de tener una mayor recompensa que Sanji. Y como no podría ser por tanto un aumento de 1000 millones, ya que seguiría siendo menor, entonces lo que he pensado es que fuese un aumento de 1200 millones, pasando por tanto a ser la recompensa de Zoro de 1520 millones. ¿Por qué le he dado estos 200 millones extra a Zoro al principio, muy como máximo? Porque me he fijado en algo realmente curioso, y es que a excepción de la primera recompensa comparada entre Luffy y Zoro, siendo la de Luffy de 30 millones tras el Ace Blue y siendo la de Zoro de 60 millones tras Arabasta, la segunda recompensa de Zoro y la tercera recompensa de Zoro es 20 millones superior a la segunda recompensa de Luffy y a la tercera recompensa de Luffy. Luego es cierto que mientras tanto Luffy tuvo cuarta recompensa, quinta recompensa, sexta recompensa y séptima recompensa, que fue revelada en el anterior capítulo, y Zoro ninguna más. Por lo tanto, esos 20 millones extra que ha tenido en la segunda y en la tercera recompensa Zoro sobre Luffy, creo que deberíamos de poder aplicarla sobre, no ya la última recompensa de Luffy, sino sobre la penúltima recompensa de Luffy. Por eso 1520 millones me parece que es una cifra que le encajaría a Zoro muy bien, porque sería un aumento de 1200 millones,
mientras que el de Sanji sería de 1000 millones, me parece razonable que Zoro tenga 200 millones más, porque además de haber sido él quien ha derrotado a la mano derecha de Kaido, mientras que Sanji ha derrotado a la mano izquierda, hay que tener en cuenta que Zoro también peleó de manera muy directa contra Kaido y consiguió hacerle unas cuantas heridas. Por lo tanto, en este arco creo que ha tenido más méritos que el cocinero de los Mugiwaras, y por ende me parece que tiene más sentido que su aumento de recompensa sea mayor a la de Sanji, que coincidiendo con estos patrones, pues por lo tanto me encajaba bastante más que fuesen 1520 millones. Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Que esta teoría, toda esta cosa que he montado en mi cabeza, estas creencias estaban basadas, todas ellas, antes de darme cuenta de que eran cifras demasiado grandes las que les había puesto a los Mugiwaras, y por lo tanto no muy probables que se llevasen a cabo. Así que intentando, digamos, reducirlas un poco, llevarlas a algo más un poquito creíble, es donde me he encontrado el problema, sobre todo con Sanji, porque con Zoro sí que me parece que es bastante más asequible poder acertar su recompensa, que en lugar de ser 1520 millones sea 1320 millones, es decir, que tenga 1000 millones de aumento. Pero tal y como he dicho antes, si le doy 1000 millones de aumento a Zoro, no le puedo dar 1000 millones de aumento a Sanji, porque seguiría siendo superior la de Sanji a Zoro. Por lo tanto, aquí se me han ocurrido tres opciones. La primera es que, como tras Dressrosa, como os he comentado antes, la mayoría de los Mugiwaras tuvieron un aumento de 50 millones, Sanji de 100 millones y Zoro de 200 millones, pues aquí os estoy comentando que como mínimo podrían tener un aumento de 250 millones, Sanji de 500 millones y Zoro de 1000 millones, quedándose así la de Zoro de 1300 millones, como os he comentado, y la de Sanji de 830 millones. ¿Cuál es el problema con esto? Que me parece muy baja la de Sanji. Me parece que es una diferencia abismal entre Zoro y Sanji, y aunque es cierto que no mide la fuerza, las recompensas, igualmente por esa rivalidad que había de recompensa superior la de Sanji a Zoro hasta ahora, me parecería que sería pasarse un pueblo que Sanji pase de tener 10 millones más de recompensa que Zoro a tener casi 500 millones menos, 490 millones menos de hecho. Por lo tanto, he pensado otras dos posibilidades. La primera es que Sanji, en lugar de tener 500 millones más, tenga 750 millones más, 3 veces más, lo que es 250, quedándose por lo tanto en 1080 millones, o la otra posibilidad, que sinceramente diría que incluso más, la que más me gusta, más que la loca de 1330 millones, aunque eso no está muy lejos de esta cifra, que sería la de 1310 millones, es decir, 10 millones menos que la recompensa de Zoro, para que de esta manera Zoro se pudiese vengar de las burlas que le ha hecho Sanji a su persona durante todo este tiempo, siendo este el caso el mismo pero inverso. Y así se queda todo. Para volver a repasarlo y dejarlo completamente claro y que no os lo perdáis, la recompensa más probable de Chopper y la menor creo que es de 150, o bueno, 200, en Chopper no hago mucha diferencia, pero de Nami, la más probable y la más pequeña, 316 millones. La más loca y por ende la más grande, 566 millones. La de Brook, la más pequeña, 333 millones. La más loca, 583 millones. La de Franky, 344 millones o 594 millones. Por cierto, un momento porque se va a pausar la grabación. Vale, ya estamos de vuelta. Tras la de Franky está la de Robin, que como mínimo, o la posibilidad más probable, me parece que son 380 millones, yendo más a lo loco 630 millones. Ahora, si Oda decide meter de por medio el factor Poneglyph, como os he dicho, puede poner la recompensa que le dé la gana, incluso una que supere a Luffy. Por lo tanto, ahí no me voy a meter en concreto qué recompensa podría ser. La de Usopp, la más probable, 450 millones, la más loca, 700 millones. La de Yamato, 500 millones. La más probable, 1000 millones. La más loca, 550 millones en el caso de que quiera hacerle el guiño bonito a Ace.
La de Jinbe, la más probable, 688 millones. La más loca, 938 millones. Y la de Sanji, 830 millones, 1080 millones, 1310 millones o 1330 millones. Cualquiera podría valer, pasando 830, la más probable. No la más probable, es que en este caso ni siquiera considero que haya una que sea más probable que la otra. Va a depender mucho de cuál acabe siendo la de Zoro, que como os digo en su caso, creo que la más probable es de 1320 millones y la más loca de 1520 millones. Y bueno, estas serían todas las recompensas que creo que podrán tener los Mugiwaras una vez finalice el arco. Creo que son bastante razonables, sobre todo las que dan un aumento de 250 millones de berries a la mayoría de los Mugiwaras, aquellos que principalmente lo que han hecho a lo largo del arco de Wano o a lo largo de la guerra de Onigashima ha sido derrotar a un Tobiropo, y la otra, la cifra un poquito más loca, para darle un poquito más de picante, motivarnos un poco más y esperar que Oda nos reviente la cabeza si así acaba siendo. Así que, habiendo llegado a este punto del vídeo, sabéis que estáis más que invitados a poner en los comentarios cuáles creéis que serán vosotros las futuras recompensas de los Mugiwaras. Y en el caso de que os haya gustado el vídeo, se agradecería muchísimo un buen me gusta, sobre todo en el caso de que hayáis llegado hasta aquí, que se me ha acabado yendo más largo de lo que me esperaba, creo que está rondando los 25 minutos. Y bueno, hasta la próxima.